de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, nos vimos en la necesidad de crear este taller porque son numerosas las peticiones que tenemos por parte de los afectados y de los familiares sobre las complicaciones, las dificultades en encontrar pues, un odontólogo que, como decía antes Nina, que se atreva con la ELA, ¿no? y que realmente no le suponga un reto tan difícil. Y luego, además de propiamente lo que es el profesional de la salud bucal, tenían cómo cuidar su higiene bucal en casa. En este sentido, que quiero comentar que aquí vamos a tener pacientes, algunos con afectación vulvar, con disfagia y muchas veces pues tienen la idea preconcebida que como no como por boca no es tan necesaria la higiene bucal. Todas esas aclaraciones lo va a hacer esta tarde la doctora Nina Riera. Quiero comentaros que ella nos dio la referencia en la Fundación Miquel Valls, que seguramente muchos de vosotros conocéis, una fundación referente en España en la esclerosis lateral amiotrófica, y bueno, pues nos comentó, digamos, que la implicación y el conocimiento que la doctora Riera tenía sobre la ELA. Ha realizado publicaciones sobre la masticación en los pacientes de ELA, la afectación vulvar, y sobre el manejo de lesiones orales por automordida, que de hecho algunas de las preguntas que me han pasado los pacientes ha sido el tema de las aftas por repetición que tienen continuamente. Bueno, quiero darte la bienvenida, Nina. Muchas gracias. Es un placer tenerte. Y bueno, nos va a detallar, la exposición de ella va a durar aproximadamente 45 minutos y luego le vamos a trasladar las preguntas. Quiero comentar a los asistentes que el taller se va a grabar en YouTube y luego lo podréis ver. En ese sentido os pediría que os mantuvierais en silencio y las preguntas pues las hacéis mediante el chat o las podemos hacer al final. Y nada más, muchísimas gracias y cuando quieras, Nina. Muchas gracias. Pues gracias por la presentación y también gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla dispuestos a escucharme durante este ratito. Yo estoy encantada de compartir parte de este viernes por la tarde con vosotros. Entonces, bueno, tal y como tú has dicho, yo soy la doctora Nina Riera, soy odontóloga aquí en Barcelona y también soy profesora en la Universidad de Barcelona dentro del grado de odontología. Entonces, Patricia contactó conmigo, como os ha dicho, pidiéndome si podía hacer este taller. Mi objetivo es transmitir un poco la pequeña experiencia que tengo dentro de mi profesión con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Se me pidió si podía dar pues, algunos consejos para mantener una correcta higiene oral en este tipo de pacientes y también hablar un poco sobre cómo se maneja dentro del gabinete odontológico un paciente de estas características, porque tal y como decía Patricia, a veces el dentista también tiene un cierto respeto porque no conoce bien la enfermedad. Entonces, ver que realmente si tenemos una serie de cuidados, el paciente se puede llegar a manejar sin problema. Entonces, dicho esto, yo antes de entrar en el campo oral, no pretendo dar una clase teórica de ELA, ni mucho menos, porque yo sé que todos vosotros sabéis de qué se trata la enfermedad. Me dijo Patricia, ¿no?, que detrás de las pantallas iban a estar pacientes, familiares y cuidadores, pero sí que me veo obligada a dar 4 pinceladas explicando brevemente qué es esto de la ELA, por si hay algún diagnóstico reciente o también pues, por si hay algún cuidador, algún familiar que todavía tenga dudas o no entienda qué es lo que le ocurre a un paciente con ELA. Entonces, la ELA sí que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?, en la que se produce pues, una degeneración progresiva de las neuronas motoras, que son las que controlan nuestra musculatura voluntaria. Para entender qué es lo que le ocurre a un enfermo de ELA, primero describir lo que ocurre en un paciente sano cuando quiere mover algún grupo muscular. Lo que ocurre es que se activan unas motoneuronas, que son unas células nerviosas que se encuentran tanto en el cerebro como en la médula espinal, y estas envían unas señales a los músculos para que estos puedan empezar el movimiento. Entonces, lo primero que se activan son unas motoneuronas superiores que se encuentran en la corteza cerebral. Estas conectan con unas motoneuronas inferiores, que son las que se encuentran en la médula espinal,
y ya son estas las que envían directamente la señal al músculo que esa persona quiere mover para que éste pues, inicie el movimiento. Pues bien, esta transmisión de señales que en un paciente sano ocurre de manera coordinada y de manera rápida, es lo que no ocurre en un paciente con ELA, pues porque hay una degeneración de estas motoneuronas. Por lo tanto, esta señal no se envía correctamente, no llega correctamente a este músculo y este pues va perdiendo su capacidad de movimiento. La incidencia de esta enfermedad sí que está entre 1 a 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año aquí en España, con una ligera proporción mayor entre hombres que entre mujeres. Y actualmente la etiología de la enfermedad sigue siendo desconocida. No se sabe la causa, no se sabe el origen de por qué ocurre la enfermedad. De hecho, en un 95% de los casos, el origen es esporádico, le puede ocurrir a cualquier persona sin necesidad de encontrar un factor desencadenante, es totalmente aleatorio. Sí que se ha descrito que en un 5% aproximado de los casos la etiología es familiar, es decir, tiene un origen genético, pero el 95% de los casos restantes es totalmente esporádico. En cuanto a las presentaciones clínicas, el paciente, como hemos dicho, debido a esta degeneración de las motoneuronas, por un lado de estas motoneuronas superiores, hace que el paciente pueda notar espasticidad, es decir, que tenga una musculatura pues, más tensa, más rígida, también una hiperreflexia, que son que los músculos reaccionan pues, de manera exagerada ante un estímulo externo y son músculos que se encuentran debilitados. Y debido a la degeneración de motoneuronas inferiores, también esta musculatura sufre de fasciculaciones, que son como unas contracciones involuntarias de las fibras musculares y son músculos que se pueden ver atrofiados, que han perdido volumen y que están debilitados. En cuanto a cómo se origina la enfermedad, cómo empieza, debemos saber que un 25% de pacientes tienen un inicio vulvar de la enfermedad, ¿no? Normalmente la enfermedad se empieza afectando un grupo muscular y luego en cuanto avanza, pues se van viendo afectados más músculos, ¿no? Pues un 25% empieza con una afectación en la musculatura vulvar, que es toda esa musculatura orofacial, la que se encarga pues, del habla, de que el paciente pueda tragar y pueda pues, controlar toda esta musculatura que tenemos a nivel orofacial. Por eso, la sintomatología en estos pacientes inicial que el paciente puede notar es una disartria, es decir, que tenga alteraciones a nivel del habla, que tenga una disfagia, que le cueste tragar y en consecuencia pues, que padezca una sialorrea. Que la sialorrea no deja de ser, no quiere decir que el paciente produzca más saliva, sino que como le cuesta tragarla, pues la acumula en mayor cantidad en su boca. Luego un 70% aproximadamente de pacientes tienen un inicio espinal de la enfermedad, es decir, los músculos que se ven afectados inicialmente son los de las extremidades, por eso el paciente como sintomatología principal puede notar que tiene dificultad para caminar o que tiene una peor destreza, que puede tener calambres y fasciculaciones también en estas extremidades o una falta de coordinación en sus movimientos. Y luego un 5% de pacientes empiezan con una afectación en su musculatura respiratoria, pues les cuesta más respirar, tienen una alteración del sueño y una irritabilidad debido a esta falta de descanso. Entonces, lo que decía antes, ¿no? A pesar de que la enfermedad tiene un inicio muy focal a nivel muscular, en cuanto va progresando, pues cada vez se ven afectados pues una mayor cantidad de grupos musculares. Pero siempre tenemos que decir que cada paciente es un mundo, que cada paciente es muy difícil comparar a dos pacientes de ELA. Cada uno tiene un inicio pues, muy particular y por eso el tratamiento tiene que ser muy particular y muy individualizado según cada paciente. El problema que tenemos es que a día de hoy no tenemos una prueba específica, una prueba diagnóstica que nos permita un diagnóstico rápido y preciso de esta enfermedad. Por eso los pacientes normalmente cuando empiezan a tener sintomatología, pues recorren una gran cantidad de especialistas y hasta que dan con la enfermedad, pues pueden estar unos 8 o 15 meses hasta que se dan cuenta que lo que padece el paciente es una ELA, ¿no? Al final el diagnóstico lo suele hacer un neurólogo y cuando ve que realmente es una persona que tiene signos que sugieren que hay una alteración combinada tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior que no se puede explicar por ningún otro proceso y que esto es compatible con un proceso neurodegenerativo, todo esto pues sugieren que finalmente es un diagnóstico de ELA. Pero llegar a este punto pues
muchas veces no es sencillo y por eso se tarda tanto en hacer el diagnóstico en muchas ocasiones. Y también actualmente, aunque la enfermedad no tenga cura, eso no quiere decir que no sea tratable. La ELA cursa con una serie de sintomatología, como puede ser pues, complicaciones respiratorias, problemas a nivel de nutrición, rigidez muscular, la sialorrea que hemos comentado. Todos estos síntomas que acompañan a la enfermedad sí que se pueden tratar y se deben tratar. ¿Para qué? Para ayudar al paciente, para intentar mejorar la calidad de vida y también para mantener su autonomía el mayor tiempo posible, ¿no? Que esto siempre al paciente pues le ayuda. Entonces, para poder manejar todos estos síntomas, normalmente necesitamos que este paciente se visite pues, por un equipo multidisciplinar en el que esté pues, el neumólogo, el neurólogo, que también formen parte pues, el psicólogo, el rehabilitador, también forman pues, nutrición y dietética, una serie de especialistas que están todos coordinados llevando a este paciente para manejar todas estas sintomatologías. Entonces, obviamente el odontólogo todavía no estamos dentro de este equipo multidisciplinar, pero yo después de hacer la tesis doctoral sobre este tema, creo que sería muy interesante incluir al dentista dentro de este equipo porque nos hemos dado cuenta que el enfermo de ELA pues, tiene muchas dudas, tiene algunos problemas pues, en este campo orofacial y creo que el odontólogo podría pues, dar algunos consejos y podría ayudar al paciente a controlar y a mantener su higiene para no tener problemas mayores en un futuro. Y para que entendáis un poco de dónde viene el contacto, por qué yo tuve un contacto inicial con pacientes con ELA, es gracias a esta mujer. Ella, no sé si alguna de vosotros, supongo que sí que la conoceréis, es la doctora Mónica Povedano. Ella es la jefa de departamento de neurofisiología y coordina la unidad funcional de ELA en el Hospital de Bellvitge, aquí en Barcelona. Entonces, la doctora Povedano en su momento, cuando estaba visitando a pacientes, visitó a una paciente que se quejaba en cuanto a que tenía pues, molestias a nivel de musculatura masticatoria, se mordía, pero no sabía bien cómo describir lo que le ocurría. Y en ese momento estaba cursando un máster en la Universidad de Barcelona, en el Hospital Odontológico, que está muy cerca del Hospital de Bellvitge. Y la doctora Povedano pues, nos llamó y nos dijo si podíamos visitar a esta paciente y así pues, a ver si le podíamos ofrecer algún tratamiento para mejorar su sintomatología. Obviamente nosotros dijimos que sí. Y cuando a mí me hablaron de la ELA, para mí era el primer contacto, yo no conocía la enfermedad, entonces antes de visitar a esta paciente sí que leí un poco de literatura para conocer la enfermedad y una de las cosas que me sorprendió es que aparte de los síntomas vulvares que padecen estos enfermos, como los que hemos comentado, ¿no? Pues que pueden tener alteraciones en el habla, que les cuesta tragar, que también acumulan una mayor cantidad de saliva, pues no vi en la literatura descritos otros síntomas orales o de la musculatura masticatoria causados por la enfermedad. Por lo tanto, no había nada descrito en cuanto a si la enfermedad podía alterar el sistema masticatorio del paciente. Y en ese punto, que creo que fue alrededor del 2014, yo quería iniciar mi tesis doctoral y pensé que esto era un buen tema para poder investigar, ¿no? Para poder aportar algo a, a la comunidad científica. Entonces, gracias estuve 4 años realizando la tesis doctoral, pudimos publicar 3 artículos en revistas de alto impacto, hablando sobre pues, estas alteraciones que podían tener los enfermos de ELA dentro de su sistema masticatorio. Realmente fue muy interesante, aquí sí que empecé a tener mucho contacto con pacientes con la enfermedad, con el equipo de Bellvitge. Y a nivel de conclusiones, ¿yo qué pude sacar de todos estos estudios? Pues que realmente los pacientes con ELA sí que presentan una reducción en su fuerza de mordida. También el rango máximo de movimiento mandibular está reducido en estos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen un inicio vulvar de su enfermedad. La prevalencia de trastornos temporomandibulares, estos trastornos son un conjunto, unas condiciones que pueden ser dolorosas y disfuncionales en su musculatura masticatoria y en la articulación de la mandíbula, pues estos pacientes padecían estos trastornos en la misma proporción que los pacientes, que la población general, ¿vale? No presentaban un mayor porcentaje, podían padecer trastornos temporomandibulares, pero igual que la población general.
También vimos que los pacientes con ELA presentaban un mayor número de lesiones traumáticas de sus mucosas porque presentaban mordedura involuntaria en los tejidos orales, sobre todo en la lengua y en las mejillas. La afectación vulvar en estos pacientes estaba asociada a una limitación funcional en su sistema masticatorio. Eran pacientes que tenían mayores dificultades en la masticación y en la apertura mandibular. Y también en esos pacientes que tratábamos, en los que tenían como motivo de consulta, pues que se mordían las mucosas y presentaban lesiones, o los que tenían estas molestias a nivel de musculatura masticatoria o en la articulación temporomandibular, todos estos pacientes se les colocaba un dispositivo intraoral para evitar estas sintomatologías y vimos que quedaban altamente satisfechos con el uso de este dispositivo y cumplían con el tratamiento sin ningún tipo de problema. Y como conclusión final, sí que vimos que el dentista pues sería interesante que formara parte dentro del equipo multidisciplinar para mejorar la comodidad de estos pacientes. Pues a raíz de estos estudios, nosotros dentro del Hospital Odontológico de la Universidad de Barcelona hemos estado en contacto pues, bastante constante con la unidad de ELA del Hospital de Bellvitge y ellos nos refieren pacientes, pues aquellos pacientes que no tienen un dentista de confianza o que les da cierto respeto, no saben a dónde acudir. Y bueno, pues nos piden si podemos visitar a algunos pacientes. Nosotros, obviamente, tampoco éramos grandes expertos, nos hemos ido creando esta experiencia a base de visitar pacientes y es lo que voy a intentar transmitir hoy aquí, ¿no? Lo que me he encontrado yo con pacientes con ELA. Los motivos por qué me derivaban sobre todo a estos pacientes, ¿no? Pues eran pacientes que estaban preocupados pues porque les sangraban las encías, presentaban gingivitis y presentaban sarro, sobre todo aquellos pacientes con una larga evolución de la enfermedad, porque obviamente pues, las condiciones de la ELA muchas veces limitan las posibilidades de una correcta higiene oral y esto hace pues, que acumulen más sarro y que tengan problemas en encías. También presentaban problemas a veces pues, de caries, pacientes que les dolían los dientes, pues porque presentaban caries que a veces habían afectado al nervio. Y esto por el mismo motivo anterior, ¿no? Porque como tienen muchos pacientes, están limitados y no pueden llevar una correcta higiene oral, pues todo esto también deriva en la aparición de caries. Y luego un gran número de pacientes me los derivaban por la presencia de estas lesiones en los tejidos blandos orales porque tenían mordeduras involuntarias. Y esto es un poco lo que más abarcábamos en el hospital odontológico. Entonces, cuando a nosotros nos llegaba al hospital un paciente con ELA, aparte de escuchar su motivo de consulta para ver cómo lo podíamos solucionar, sobre todo insistíamos mucho en el tema de la prevención. Es muy importante que el paciente, ya sea por él mismo o con ayuda del cuidador, mantenga una correcta higiene oral de forma diaria. Es importante que queden limpios los dientes, las encías, las mucosas, para evitar que hayan problemas mayores y que cuando nos llegue el paciente pues el tratamiento sea más complejo. Entonces, para evitar todos estos tratamientos más complejos es importante este mantenimiento de la higiene a nivel diario por parte de lo que he dicho, ¿no? Por parte del propio paciente o por parte del cuidador. En la boca, lo que nosotros les explicamos a los pacientes, ¿no? Conviven una multitud de bacterias. Estas bacterias, cuando se juntan con la saliva, pues se pueden adherir, se pueden pegar a la superficie, a las superficies orales, ya sean en los dientes, en las encías, en las mucosas, y forman una placa bacteriana. Esta placa bacteriana se ve como esta película pegajosa que se observa, como veis en la foto, pues en la superficie del diente. Entonces, esta placa es importante que sea removida de forma diaria. Nosotros la tenemos que limpiar de forma diaria y la mejor manera de eliminarla es con un buen cepillado dental. Si esto no se realiza, esta placa bacteriana se endurece y se transforma en sarro, o lo que conocemos como cálculo dental. Y esto se queda pegado al diente y el paciente ya no lo puede retirar con el cepillo. Entonces, la única manera de retirar el sarro es acudiendo al dentista y realizándose una limpieza profesional. ¿Vale? Entonces, la placa bacteriana, como he dicho, sí que se elimina con el cepillado. En el caso que no se haya llegado a tiempo, pues somos nosotros los dentistas los que nos dedicamos a eliminar el sarro que se ha quedado pegado. Porque si no se elimina este sarro,
esto puede provocar lo que hemos comentado, pues que las encías se inflamen, que produzcan enfermedades periodontales, que aparezcan un mayor número de caries y al final, si no se trata, pues incluso el paciente puede perder sus dientes. Así que es importante no llegar a estos extremos. A nivel del cepillado dental, ¿no? ¿Nosotros qué recomendamos? En aquellos pacientes que sean autónomos o que tengan una dependencia leve, pero que sí que puedan acarrear ellos con el cepillado diario, recomendamos que utilicen un cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico es más cómodo que el manual. Nosotros consideramos que en estos pacientes pues, les ayuda el hecho de que el movimiento sea automático, tienen un cabezal más pequeño, acceden a zonas que a veces con el manual es más difícil y bueno, se ha demostrado que eliminan más cantidad de placa bacteriana que un cepillo manual. Entonces, en aquellos pacientes que sí que tengan capacidad de enjuagarse y de escupir, es importante que utilicen una pasta dental fluorada, ¿vale? El flúor es un componente que nos ayuda mucho a combatir la caries. Entonces, la pasta que nosotros vayamos a comprar en el supermercado o en la farmacia, nos tenemos que fijar en los componentes que están descritos en el propio tubo y ahí nos tenemos que fijar cuántos ppm de flúor tiene la pasta dentífrica, ¿vale? Entonces, el ppm quiere decir partes por millón de flúor. En un adulto, lo que se recomienda es que mínimo tenga 1000 partes por millón. Estamos entre 1000 y 1500. El dentista os puede ayudar y os puede a decidir qué porcentaje es el ideal en vuestro caso, pero que sepáis que mínimo tiene que ser 1000 partes por millón, de ahí hacia arriba. Y así será una pasta que nos ayude a combatir la caries. Aparte de que nosotros removemos la placa de forma mecánica, pero aparte si utilizamos una pasta con flúor, pues esta acción todavía será mayor. Pero esto lo indicamos en pacientes que luego puedan enjuagarse y puedan escupir, porque no es recomendable que entonces ingieran la pasta dental. Esto puede ser perjudicial, por eso insisto en que sean pacientes que luego se puedan enjuagar. Cuanto a la cantidad de pasta, no hace falta que nos pongamos grandes cantidades de pasta sobre el cepillo, porque esto al final hace mucha cantidad de espuma, el paciente no acaba de ver dónde se está cepillando, también le agobia tener tanta espuma en la boca, por lo que con una cantidad que sea lo equivalente a un guisante ya es suficiente. Y en pacientes que no tienen mucha habilidad manual, para que no tengan que estar pues, cada día abriendo y cerrando el tubo de la pasta, sí que podemos colocar un dispensador de pasta dental en el baño, se coloca la pasta y entonces simplemente con el cepillo se tiene que apretar el dispensador para que coloque la cantidad que nosotros decidimos encima del cepillo. En cuanto a cosas que podemos hacer para ayudar a aquellos pacientes, ¿no? que tienen dificultad porque tienen pues, la musculatura a nivel de sus manos pues, más tensa, más rígida, que hay pacientes que nos decían es que se me cae el cepillo, es que no lo puedo agarrar bien, que sepáis que los dentistas podemos adaptar los cepillos, podemos utilizar como unas siliconas que favorezcan el agarre de este cepillo y así el paciente se siente más cómodo. Esto nosotros lo podemos hacer. Y si no, también a nivel de dispositivos que se venden en Internet, que ahora ya sabéis que con Amazon tenemos unas posibilidades enormes, se venden como unas tiras de silicona a modo de empuñadura para que el paciente pues, se sienta más seguro cogiendo el cepillo y no se le caiga en el caso que pierda en algún momento el control. Esto se puede probar a modo casero con una goma de pollo y si veis pues, que os ayuda, siempre estáis a tiempo de comprar esta empuñadura que es de silicona y ayuda a que el cepillo pues, se quede más fijado en la mano. Luego tenemos el grupo de pacientes que sí que tiene una dependencia moderada o grave, es decir, que el cepillado sí que lo debería realizar el cuidador porque ellos no pueden realizarlo. Aquí puede ser un paciente que sea más espinal, es decir, que no tenga sintomatología vulvar. En estos casos, el cuidador puede utilizar pastas y el paciente luego se puede enjuagar y puede realizar el cepillado en la propia silla de ruedas de la persona. Puede inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás y el colocarse detrás y ladearla. Y es importante tener una buena iluminación para ver todas las superficies de los dientes que se están limpiando y también aconsejamos un cepillo eléctrico.
Y aquí volvemos a decir, no hace falta colocar grandes cantidades de pasta porque a veces la espuma no nos deja ver dónde estamos, simplemente con una pequeña cantidad es suficiente. Los pacientes que presentan disfagia, esto es el gran reto, ¿no? Dentro de nuestro campo. Aquí sí que tenemos que ir con un poco más de cuidado. En estos casos, ya sea si se cepilla el propio paciente o si cepilla el cuidador, sí que intentaremos que el cepillado sea con la barbilla un poco hacia abajo, no inclinar la cabeza hacia atrás para que el paciente sienta más control. En estos casos muchas veces incluso decimos que no se coloque pasta dental para que el paciente esté más cómodo. Se puede hacer o con el cepillo seco o mojarlo ligeramente con un colutorio que vuestro dentista os puede recomendar qué tipo de colutorio es el indicado en cada caso. Nos podemos ayudar de un aspirador de secreciones para ir eliminando la saliva y los restos que se puedan producir tras el cepillado. Y en aquellos pacientes que no toleren el cepillado, que ya estén que tengan una larga evolución de la enfermedad, pues si no se puede realizar el cepillado de manera habitual, se puede utilizar el limpiador de mucosas, que son como unas esponjitas para arrastrar la placa y para eliminar los restos que se puedan quedar en el fondo del labio y por dentro, debajo de la lengua. Y en aquellos pacientes que estén encamados, que obviamente no toleren el cepillado, pues incluso podemos utilizar una gasita empapada y en un colutorio que sea antimicrobiano para eliminar todos los restos de placa bacteriana, porque antes también Patricia lo ha comentado, hay pacientes que tienen la duda, por ejemplo, de que si tienen una alimentación enteral, si no comen por boca, si se pueden ahorrar el cepillado. Esto no debería ser así, porque a pesar de no tener una alimentación por boca, las bacterias siguen estando sobre las superficies de los dientes, sobre las superficies de las mucosas, y es importante mantener la misma higiene en estos pacientes para evitar que en un futuro pues, necesiten pues, realizarse empastes o incluso extracciones de los dientes debido a la falta de higiene. Y como complementos para facilitar el acceso a la higiene, hemos comentado, ¿no?, que los pacientes vulvares, sobre todo, a veces tienen dificultad para abrir la boca o para mantenerla abierta durante un cierto tiempo, pues nos podemos ayudar, por ejemplo, de depresores linguales. Podemos unir varios depresores que son de madera y unirlos con un esparadrapo para que el paciente muerda mientras nosotros estamos realizando la higiene y así él descansa sobre estos depresores. También existen abrebocas de silicona que se pueden comprar por internet o si no, también se lo podéis pedir al dentista y os lo podrá conseguir sin problema. Yo siempre le digo a los pacientes, en el caso de colocarse un abrebocas, que se suele colocar en la zona de las muelas para que la boca se quede abierta, estos abrebocas suelen tener unos orificios y yo le digo al paciente que se corte un trocito de hilo dental, lo introduzca en este orificio y se haga un nudo y que el cuidador mantenga el hilo pues, en su mano, porque si se desplaza el abrebocas hacia adentro de la boca del paciente, el paciente a veces se agobia porque piensa que se lo va a tragar. Si lo tenemos agarrado por un hilo, siempre tenemos la facilidad de poder extraerlo de manera rápida. Otras opciones, pues también podemos irnos a una ferretería y podemos comprar un tubo de silicona que sea parecido, ¿no?, a una manguera, con una longitud suficiente para que podamos cogerlo por un extremo y ponerlo entre los dientes del paciente en el otro extremo, con un grosor suficiente para mantener la boca abierta. Si lo compramos en una ferretería, le podemos incluso pedir al dentista si nos lo puede esterilizar y al ser de plástico, luego nosotros en casa podemos mantener la limpieza. Y también existen separadores labiales que se pueden comprar por internet o si no, os lo pueden conseguir en el odontólogo para separar los labios y en el momento que se esté realizando el cepillado, nosotros tener una buena visibilidad. Entonces, en cuanto a la técnica de cepillado, cuando nosotros vamos a cepillarnos los dientes, siempre recomendamos dividir la boca en 4 para seguir un orden y que nunca nos olvidemos ninguna superficie a limpiar. Entonces, lo que recomendamos es dividir la boca en cuadrantes, empezar a cepillar el primer cuadrante superior derecha, continuar por el izquierdo, bajar al cuadrante inferior izquierdo y acabar en el cuadrante inferior derecho. Es decir, siempre acabaremos en la derecha y así seguimos un orden circular y nunca nos dejamos nada sin limpiar. Entonces, a nivel del cepillado manual, tanto en el manual como si utilizamos un cepillo eléctrico, ya hemos dicho que en el caso que el paciente se pueda enjuagar, colocar poquita cantidad de pasta.
El cepillo manual sí que es importante colocarlo a 45 grados para que las cerdas, los pelitos del cepillo puedan entrar en la zona de la encía y limpiarla bien, arrastrar toda la suciedad. Tenemos que hacer movimientos de barrido hacia abajo para limpiar toda la superficie. Empezamos por la parte externa de los dientes, continuamos por la parte interna y acabamos el cuadrante por la parte triturante de los dientes, es decir, por la parte por donde se mastica. Y así damos por finalizado la limpieza de ese cuadrante y ya pasamos al siguiente. En cuanto al cepillo eléctrico, es una técnica un poco más sencilla porque como el cepillo es automático, lo único que tenemos que hacer es pues, apoyarlo sobre la superficie del diente durante unos segundos y él mismo, con el movimiento de rotación que hace, ya limpia toda la superficie del diente y la parte de encía que también es importante limpiar. Entonces lo mismo, empezamos por la parte externa del cuadrante, continuamos por la parte interna y acabamos por esta parte triturante de los dientes y así nos aseguramos que no nos dejamos nada sin cepillar. Entonces, a nivel del cepillado, esta sería la técnica correcta, pero a pesar de que tengamos muy buena técnica, hay espacios que el cepillo es difícil que acceda, ¿no? Estos espacios son normalmente los espacios entre los dientes. Por eso el cepillado dental siempre se debe complementar por una higiene interdental. ¿Interdental qué quiere decir? Pues la higiene entre los dientes. Vosotros seguramente os habréis visto, ¿no?, que entre los dientes hay unos espacios y el cepillo en estos espacios muchas veces pues, no llega. Por eso es importante utilizar una serie de accesorios que limpien estas zonas. Estos accesorios son o bien un hilo dental, cuando el paciente pues, tiene habilidad manual, le aconsejamos que corte un trocito de hilo de unos 45 centímetros más o menos, lo enrolle en sus dedos y vaya limpiando las superficies entre los dientes, que son superficies que, como decía antes, el cepillo muchas veces no llega. Pues lo ideal es cuando ha limpiado las superficies entre dos dientes, cambie a un trocito de hilo limpio y vaya así limpiando pues, todas las superficies interproximales. Yo sé que esto es una técnica que es difícil, que tienes que estar un ratito, entonces por eso se han inventado también los flossers, que son unos hilos dentales que vienen con un aplicador y es un poco más sencillo de utilizar. Esto se puede colocar entre los dientes y una vez se ha limpiado la superficie interproximal entre dos dientes, se puede enjuagar el hilo y pasar a la siguiente superficie. Esto se puede utilizar, es totalmente válido. Los flossers los venden incluso en supermercados y los pacientes que tienen dificultad con el hilo, pues esto es de gran ayuda. Y por último, también tenemos los cepillos interproximales. Estos son unos cepillitos que se pueden introducir en estos espacios entre los dientes. Hay de diferentes tamaños. Entonces, si vosotros no lo tenéis claro, el dentista os puede ayudar a decidir qué tamaño es el indicado en vuestro caso, ¿no? Normalmente utilizamos unos cepillitos más gruesos en la zona de las muelas y en la zona anterior utilizamos cepillos más delgaditos. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué técnica es la que yo tengo que utilizar? Pues, en primer lugar, la que uno se sienta más cómodo, la que uno encuentre más sencillo. Y si no lo tenemos claro, pues preguntarle al odontólogo, pues también nos puede guiar. Yo, si no, lo que le recomiendo al paciente es aquellos pacientes que tengan los dientes muy juntitos y tengan estos espacios muy pequeños, a veces es más fácil limpiarlo con un hilo. En cambio, aquellos pacientes que tengan una separación mayor entre estos dientes, que sus espacios interproximales sean mayores, pues muchas veces es más sencillo de limpiar con los interproximales. Pero siempre nos adaptaremos a cada paciente. Y toda esta higiene que debemos cumplir de forma diaria se debe también complementar con la higiene de la lengua. La lengua no es una superficie lisa, es una superficie, ¿no?, que tiene pues, unas rugosidades, tiene unos surcos y ahí se acumulan muchas bacterias. Por eso siempre aconsejamos, una vez nos hemos acabado con el cepillado, limpiar la lengua con un limpiador lingual que se puede comprar en farmacias sin problema, arrastrando hacia afuera todos los microorganismos y toda la suciedad que se haya podido acumular en esta lengua, empezando por el centro y acabando por las partes de los lados. Entonces, en aquellos pacientes que seáis portadores, que tengáis prótesis dentales fijas, ya sea sobre unos implantes o sobre unos dientes, como sabéis, muchas veces ¿no? se colocan puentes y entre estos puentes no podemos pasar el hilo porque son piezas que están unidas. Pues que sepáis
que también existe unos hilos que tienen una parte rígida y lo que nos permiten es enhebrarla por debajo de estas prótesis fijas para nosotros poder arrastrar la suciedad. Tienen también como una parte que es como un algodoncito y nosotros arrastramos la placa que ha podido quedar acumulada debajo de nuestras prótesis fijas, ya que nosotros no nos las podemos retirar de la boca. Entonces, esto también se puede comprar en farmacia sin ningún tipo de problema. Y en aquellas personas que tengan prótesis de quita y pon, prótesis removibles, también se deben retirar en esta higiene y limpiarlas. Antes no lo he dicho, pero la higiene, lo ideal es hacer unos 3 cepillados al día, ideal sería después de cada comida. Si no es posible, sí que es importante que mantengamos el cepillado de la mañana y el cepillado de la noche. Estos dos lo tenemos que cumplir. Entonces, en el momento que hacemos el cepillado dental, pues también hacemos el cepillado de nuestras prótesis removibles. En estos casos, ¿qué recomendamos? Tener un cepillo que sea destinado para la prótesis, no recomiendo que sea el propio, sino que sea un cepillito para la prótesis, limpiarla debajo del grifo con agua, tanto la parte externa como la parte interna. Y hay pacientes que les gusta complementarlo con un jabón neutro, les da la sensación de que quedan más limpias. Si queréis un jabón neutro no hay problema, lo importante luego aclararlas bien. Lo que sí que nos recomendamos es limpiarlas con pastas de dientes, porque las pastas de dientes muchas tienen como unos gránulos para eliminar las tinciones de los dientes y esto sobre la resina de las prótesis, sobre el plástico, produce rayaduras. Así que o solo con agua o con un jabón neutro. Y una vez a la semana recomendamos que aparte de esta limpieza diaria con un arrastre mecánico, se complemente con una limpieza química comprando unas pastillas efervescentes que también se compran en la farmacia que desinfectan estas prótesis. Entonces se sumergen en un vasito con agua, se coloca la pastilla, se deja actuar durante unos 3-5 minutos, lo que indique el fabricante, y luego se aclara bien y ya se puede o bien colocar en la boca o se guarda en la cajita si lo hemos hecho por la noche. Porque cuando a mí los pacientes me preguntan si dormir con o sin las prótesis, siempre se recomienda que si para el paciente no le supone ningún problema, lo ideal es dormir sin para que las encías, al menos durante este periodo nocturno, puedan respirar y puedan descansar de tener la prótesis encima. Y aparte de cumplir con esta higiene a nivel diario, sí que es importante realizar revisiones e higienes periódicas por vuestro odontólogo de confianza. Normalmente es lo que decíamos antes, ¿no? Las consultas están adaptadas para recibir a pacientes con silla de ruedas, por esto no os tiene que asustar. Y si tenéis un odontólogo de confianza, pues vosotros podéis acceder a él si ya os conoce. En el momento que se diagnostica la enfermedad se le comunica y puede llevar un seguimiento, ¿no? de vuestra salud oral para ver en qué se puede mejorar o qué podemos cumplir para que hayan problemas que no se compliquen y que no necesitéis o sea, tratamientos más complejos, que es el objetivo que buscamos con pacientes con ELA, que no necesitan tratamientos complejos e intentar solucionarlo todo desde la prevención. Ahora bien, cuando nos derivan a un paciente para un tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El dentista, ¿cómo actuamos ante un paciente con ELA? Pues hay pacientes que se pueden tratar como un paciente totalmente normal, ¿vale? A veces la palabra ELA asusta, pero los pacientes que son puramente espinales tienen un problema a nivel de movilidad, pero si no tienen sintomatología vulvar, el único impedimento es la silla de ruedas, pero las clínicas dentales hoy en día todas están preparadas para recibir un paciente con silla de ruedas porque nos llegan pacientes con diferentes patologías y con diferentes enfermedades y vienen en silla de ruedas y nos obligan, ¿no? a tener clínicas que podamos atender a este tipo de pacientes. Sí que no es habitual encontrar un dentista que presente unas rampas que nos permitan tratar al paciente en la propia silla para poder inclinarla. Esto no es lo habitual, muy pocas consultas lo tienen, pero yo creo que o bien tratando al paciente en su silla o bien con ayuda del cuidador y con el equipo de auxiliares podemos trasladar al paciente a la silla dental en muchas ocasiones. Y en el caso que no se pueda realizar y necesitemos de estas clínicas totalmente acondicionadas, pues siempre vuestro dentista de confianza os puede derivar a un centro, pues ya sea más hospitalario o un centro universitario, que pueden tener unidades
que traten a pacientes con patologías pues, más especiales y estén más preparados. Pero estos son pacientes, es un porcentaje mínimo, ¿no? La mayoría de pacientes sí que se podrían llegar a tratar en consultas habituales. El problema es los pacientes que nos encontramos pues, más vulgares, los pacientes sobre todo que padecen de una disfagia. Aquí es donde nosotros pues, tenemos que ir con más cuidado y donde asusta más tanto al paciente como al dentista. Aquí, en estos pacientes, el objetivo que tenemos es evitar el riesgo de aspiraciones. Entonces, los tratamientos que realizamos intentamos minimizar los aerosoles del instrumental. Como sabéis, nosotros utilizamos diariamente turbinas e instrumental que dispensan un aerosol, dispensan un agua pulverizada y en pacientes que les cuesta tragar, pues esto a veces agobia. Pues intentamos realizar los tratamientos pues no utilizando estos aerosoles siempre que sea posible. Y en el caso que los utilicemos, estamos durante todo el tratamiento utilizando una aspiración constante, una aspiración reforzada. En pacientes con ELA nos acostumbramos a colocar más de un aspirador para aspirar el exceso de saliva y en el caso que utilicemos el aerosol, pues para irlo eliminando. También procuramos colocar al paciente en una posición en el sillón que no exceda los 45 grados para que también el paciente se siente que tiene control y le ladeamos algo la cabeza para que el líquido o la saliva se acumule en un lado de la boca y lo podamos ir aspirando sin problema. Pero siempre nos adaptaremos en función de la condición de cada paciente. Y si al paciente también le cuesta mantener la boca abierta durante mucho tiempo y se cansa, pues planificamos visitas más cortas, pues quizás una higiene lo hacemos en 2 días en vez de en uno, como haríamos en un paciente pues, de la calle. Nosotros también nos ayudamos de diferentes dispositivos, pues como puede ser un abrebocas o un separador labial para tener mayor visibilidad y ayudar al paciente que no se canse a la hora de tener la boca abierta. Y, por ejemplo, cuando el paciente necesite una higiene, sobre todo, aquí estoy haciendo un poco más de énfasis en esos pacientes con disfagia. Vuelvo a repetir que eso es un paciente que solo tiene sintomatología espinal, es paciente que no tiene problemas para tragar y no tiene sintomatología vulvar, puede ser tratado como un paciente sin la enfermedad. Pero los pacientes que sí que tienen esta disfagia, en el caso que quieran una higiene profesional, es decir, una tartarectomía, normalmente eliminamos este cálculo dental de forma manual, con unos instrumentos que se llaman curetas, que nos ayudan a eliminar el sarro, pero sin necesidad de aerosol, ¿vale? Normalmente nosotros eliminamos este sarro con un ultrasonidos, que es un instrumento que sí que produce gran cantidad de agua, pues en casos de pacientes con disfagia lo hacemos de forma manual para evitar este aerosol. Si el paciente necesita tratamientos conservadores, como puede ser pues, un empaste o una endodoncia, que es matar un nervio, nos ayudamos de un dique de goma. Los diques de goma es lo que veis en pantalla, que es una barrera que suele ser de látex, que nos aísla el diente a tratar. Entonces, si tenemos que utilizar algún líquido, este líquido no entra en la boca del paciente y el paciente está pues, un poco más tranquilo. A nivel de tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, si se tiene que sacar alguna pieza dental porque ahí no se puede restaurar y el paciente tiene dolor, no existe ninguna contraindicación específica de que estos pacientes no podamos colocar una anestesia local. Ahora bien, si se tiene algún tipo de duda, se puede contactar con el neurólogo en cualquier momento, ¿no? Hacer una interconsulta pues no está de más si se tiene algún tipo de duda con respecto, o por ejemplo, a la medicación que vamos a dar después de hacer una extracción o de hacer alguna cirugía. Normalmente yo no me he encontrado grandes problemas, podemos dar la medicación bastante de forma normal, como a un paciente habitual, pero si hay dudas, para que no haga interacción con la medicación que está tomando el paciente, se puede contactar con el neurólogo antes de actuar, sin ningún tipo de problemas. Si se necesita una sedación, por ejemplo, en estos casos para una cirugía mayor, sí que yo entonces recomendaría que fuera en un ambiente hospitalario controlado por anestesistas, porque sí que nosotros en pacientes sanos hacemos sedaciones en clínica, pero en un paciente de ELA sí que recomendaría que en el caso que se necesitara una sedación fuera en un ambiente hospitalario y valorado previamente por su neurólogo. Es una de las cosas que sí que yo no haría en la consulta a nivel privado. Entonces, si el paciente también se quiere realizar una prótesis, le falta alguna pieza y quiere reponerla,
Es preferible ofrecerle una prótesis fija siempre que se pueda, porque la prótesis de quita y pon al final necesita un mantenimiento, necesita quitarse y ponerse de forma diaria, y si no se tiene mucha habilidad manual puede ser un engorro para el paciente, así que siempre que se pueda con la prótesis fija quizás el paciente va más cómodo. Y en el caso de realizar la prótesis, ya sea removible o fija, siempre optamos por tomar las impresiones de los pacientes mediante un escáner intraoral. Nosotros cuando vamos a hacer una prótesis necesitamos registrar la anatomía de la boca de ese paciente para hacer la prótesis adaptada a sus dientes. Entonces, cada vez estamos abandonando más este método, pero antiguamente lo que hacíamos, ¿no?, es tomar medidas, y obviamente actualmente también lo hacemos, medidas con unos materiales de impresión, y son unos materiales que se colocan en boca en una consistencia un poco más líquida. Se tiene que esperar unos minutos hasta que endurezca y se retiran de la boca del paciente. Entonces, así tenemos el negativo de esta boca y ahí podemos adaptar una prótesis. Pues bien, estos materiales pueden producir un poco de reflejo nauseoso, el paciente se puede poner nervioso porque no puede tragar bien, por lo que en un paciente con ELA también puede producir estas incomodidades. Pues en estos casos decidimos hacer estas impresiones de la boca del paciente con un escáner porque no provoca todas estas incomodidades. Y para controlar estas lesiones por mordeduras involuntarias, porque ya os he dicho que me derivaban muchos pacientes porque tenían algunas heridas, sobre todo pues, en el labio inferior o en la lengua, y el causante era que el paciente pues, tenía un reflejo de cerrar la boca y pues, se agarraba el tejido, se lo mordía y se provocaban estas aftas, estas úlceras que molestaban mucho al paciente. Y como este reflejo de mordedura involuntaria no se acaba de solucionar, es muy difícil que esta afta o esta herida pues cure, porque si se empieza a curar y se vuelve a morder, es un pez que se muerde la cola y es una herida que no acaba de curar nunca. Entonces, en estos casos sí que hacemos unos dispositivos de resina acrílica, que es muy similar a una férula oclusal que ponemos en los pacientes que padecen bruxismo. Los pacientes que son apretadores y que aprietan sus dientes, colocamos un dispositivo muy parecido. Pues el objetivo de este dispositivo lo diseñamos básicamente para apartar el tejido que se muerda de la zona de oclusión. Así el paciente no puede volvérselo a morder y permitimos así que la zona de la herida pues, se cure. Y también para hacer estos dispositivos pues utilizamos impresiones digitales en vez de materiales de impresión por las mismas razones que he explicado antes. Y depende de dónde se encuentre la herida, dónde se encuentre el mordisco, pues este dispositivo se puede colocar o bien adaptado en los dientes inferiores o bien adaptado en los dientes superiores. Y aquí podéis ver algunas imágenes de estos dispositivos que hemos hecho desde la universidad a pacientes con ELA para apartar los tejidos de la zona de mordedura y así permitir que se curen y que el paciente pues, no sufra estas molestias de estas llagas que realmente pues, son muy molestas. En el caso que todavía no se tenga el dispositivo o las llagas aparezcan inicialmente, sí que recomendamos colocar unos geles como los que veis en pantalla. Los que solemos recomendar es el Alocler y el Bexiden, que no deja de ser un gel que forma como una película protegiendo la llaga y así ayudamos a que se cicatrice más rápido y el paciente pues, no tiene tanta molestia. En el caso que tengáis llagas, podéis recurrir a estos productos que también se venden en farmacias. Y luego hay pacientes con ELA que el hecho de tener la boca abierta durante mucho tiempo o también los que utilizan ventilación tienen la zona de los labios un poco reseca y se les producen grietas que también son molestas, pues decir que ir aplicando vaselina pues también es un consejo que se puede recurrir a él. En el caso de ir colocando vaselina, intentar hacerlo cuando ya hemos acabado con el protocolo de higiene oral, porque si lo colocamos antes el cepillo puede resbalar y nos puede impedir el control o el manejo. Lo mismo hacemos en consulta. Si al acabar, si el paciente necesita un tratamiento, primero lo hacemos y luego le colocamos la vaselina para que durante el tratamiento no nos resbale ningún instrumento. Entonces, a modo de resumen de todo esto que he ido diciendo, pues recalcar, ¿no?, la importancia de mantener la higiene oral de forma diaria por el paciente de ELA o por el cuidador. Es importante esta higiene tanto de dientes como de encías, como de mucosas, como de lengua, tal y como hemos visto.
acudir al dentista de forma regular para unas revisiones periódicas tras el diagnóstico de ELA. Si vosotros ya tenéis un dentista de confianza, cuando tenéis el diagnóstico podéis acudir a él. Es una persona que ya conocéis, os puede seguir, puede hacer todos estos tratamientos preventivos y se puede amoldar a vosotros. Yo creo que si tenéis confianza esto es importante. Si llega un momento que debido a la evolución de la enfermedad el dentista no sabe o no se ve capaz de hacer según qué tratamiento por las condiciones de la enfermedad, pues él también os puede ayudar a iros a un dentista pues en un ambiente más hospitalario o alguien que esté más preparado, pero siempre os ayudará a una derivación y así el paciente tampoco se siente solo y no se siente como, entre comillas, abandonado, sino que tiene un acompañamiento de una persona que tiene confianza. Entonces, el abordaje que tenemos con estos pacientes dentro del mundo odontológico siempre es de manera individualizada, evaluamos el riesgo e intentamos prevenir complicaciones futuras. Y el enfoque odontológico siempre, como habéis visto, es preventivo y mínimamente invasivo. Intentar que los pacientes no tengan que pasar por tratamientos complejos ni tengan que acudir cada semana a la clínica porque sabemos los problemas de movilidad y sabemos pues, todo lo que hay detrás de un paciente con ELA, por lo que si son tratamientos sencillos y relativamente pues, poco invasivos, pues siempre mejor que mejor. Entonces, dicho todo esto, muchas gracias obviamente por vuestra atención. Entonces, si ha quedado alguna duda, cualquier cosa, yo estaré encantada de poder resolver todo aquello que haya quedado en el tintero. Bueno, muchísimas gracias, Nina, de verdad. ¿Cómo De se nota que eres nada. profesora? Porque la manera de explicarlo y desarrollarlo, de verdad que ha sido como, bueno, yo creo, y Raquel lo comentará luego, ¿verdad? Como haciéndolo todo muy fácil, ¿no? Y bueno, millones de gracias. Me ha No, de nada. encantado la visión holística y global que has dado de atender al paciente de ELA. Totalmente de acuerdo en que debe estar dentro de la unidad multidisciplinar. Desgraciadamente, en algunos casos que hemos tenido, han tenido que recurrir al maxilofacial dentro del hospital y todo se ha hecho muy complejo. Los dispositivos intraorales para evitar las lesiones me parece fantástico. Nosotros hemos visto a veces soluciones terribles porque cualquier cosa por tratar de dejarle la no mordedura. La prevención, ante todo, para evitar complicaciones futuras. Me parece que es verdad que la palabra prevención siempre suena a tópico, pero es que en el caso del dentista es tremendo. Mm. Y lo último, pues que la sedación debe hacerse en el ámbito hospitalario, ¿no? No podemos hacerlo en consulta. O sea, me parece bueno, de verdad, fantástico. Tengo muchísimas preguntas, entonces me han ido pasando y me han mandado por WhatsApp. Y si te Perfecto. parece, pasamos un poquito a las preguntas, ¿vale? Vale, Algunas genial. las has contestado, creo yo, de alguna manera, pero bueno, empezamos. ¿Por qué salen tantas llagas y hay alguna manera de prevenirlas? Claro, en el tema de las llagas pueden algunas estar relacionadas por este mordisqueo, que yo es lo que me he encontrado más. Las llagas de pacientes con ELA es por esta falta de control muscular. Muchas veces tienen cierres involuntarios de la mandíbula, ¿no? que se cierran de golpe. A veces algún cuidador le habrá pasado o al propio paciente que se está cepillando los dientes, cierra la boca y tú no puedes retirar el cepillo. No se tiene que forzar, tiene que esperar a que se relaje y luego se retira sin problema, pues estos cierres a veces también pellizcan alguna zona de labios, alguna zona de lengua, entonces se produce una llaga. ¿Y por qué cuesta curar? Porque como el mordisqueo es constante, pues si se empieza a cicatrizar pero se vuelve a morder, pues se vuelve a aparecer. Esto puede ser uno de los motivos. Y luego el hecho de no tener una correcta higiene oral tampoco favorece a la cicatrización de estas llagas. Muchas veces, pues por impedimentos, porque yo sé que mantener una correcta higiene en muchos pacientes pues cuesta, pues si aparece una llaguita, si no tenemos la zona limpia, a veces el hecho de que se acabe de cicatrizar, pues siempre tarda un poquito más y cuesta más. Otra pregunta me dice, ¿las clínicas dentales tienen procedimientos alternativos para personas con discapacidad? Me refiero, por ejemplo, a sillones adaptados, limpieza de boca, teniendo en cuenta mis problemas respiratorios. ¿Tenéis un protocolo establecido para personas con discapacidad? Claro, un protocolo en sí no está establecido.
Yo, por ejemplo, en la universidad, en el Hospital Odontológico de Belviche, que es donde yo estoy con el máster y en contacto con los alumnos, cuando nos derivan un paciente con ELA, el dentista siempre da un paso atrás, porque es una enfermedad desconocida. Entonces les da miedo. Pero yo siempre digo, a ver, cuando viene un paciente geriátrico, cuando viene un paciente pues, con mayor edad, que también nos vienen pues, con silla de ruedas y con dificultad en su movilidad, los atendemos. Obviamente, pues primero se hace una valoración del paciente y se dice lo que se puede hacer y lo que no. Y nos adaptamos a su condición. Pues con un paciente con ELA tenemos que actuar igual. Yo no digo que tengamos que atrevernos a hacerlo todo sin preguntar, obviamente no, tenemos que ir con cuidado. Siempre que tengamos alguna duda, interconsulta con el neurólogo. Detrás de pacientes con ELA hay equipos, por lo menos en Belviche hay un equipo magnífico coordinado por la doctora Povedano. Ellos están dispuestos a ayudar en todo momento. De hecho, están súper agradecidos cada vez que nos derivan a un paciente. Entonces, si hay dudas, contactar con el equipo y tratar al paciente adaptándonos a él. Igual que cuando nos traen a un niño que se porta mejor o peor en el dentista y nos adaptamos y hacemos estrategias, pues lo mismo con un enfermo con ELA. Pues si tiene mucha disfagia, pues intentaremos no utilizar aerosoles. Si no lo podemos mover de su silla, pues si tenemos que hacer alguna radiografía, la intentamos hacer desde su silla dental. Y adaptarnos bueno, intentar no incomodar al paciente y que él se sienta seguro en todo momento. ¿Qué pasa? Como el paciente no sabe si su dentista está habituado a tratar pacientes con ELA, él también se asusta, que yo lo entiendo. Entonces, él lo que quiere a veces es un ambiente hospitalario, porque dice, me siento siempre más seguro. Pero la seguridad que hay en un hospital o en una universidad puede estar también presente en una consulta privada. Cuando a tu dentista pues, se le dice, oye, quiero una visita y el paciente es con ELA, pues quizás se guarda más tiempo porque sabe que necesita más tiempo para mover al paciente al sillón o lo que sea. Nos adaptamos a la condición que nos encontramos. Y en el caso que nos veamos incapacitados para hacer algún tratamiento, entonces es cuando planificamos la derivación. Yo creo que somos nosotros mismos los que nos tenemos que poner un poco los límites. También porque digo esto, porque a nivel de ambientes hospitalarios ya sabemos cómo van, ¿no? Que nos pueden dar hora de aquí 3 meses. Yo también me he discutido mucho de, no, claro, es que un paciente con ELA, pues según la evolución cambia mucho, pues si le das hora de aquí 4 meses. Es importante atenderlo rápido porque quizás el paciente pues ha evolucionado y el día que nos llega en 4 meses pues llega diferente a si lo atendemos hoy. Entonces, quizás por esto no tenemos que tener tanto miedo a un dentista, ¿no? Que tengamos un acceso más sencillo y nos pueda ver, porque quizás lo que tenemos que hacer no es muy complejo y reservar esas derivaciones al hospital puntuales, pero que lo decida el propio dentista. Oye, mira, hasta aquí llego, esto no lo puedo hacer, pues te derivo al hospital. Sí, Pues además nosotros lo que nos ha pasado que, como muy bien dices, cuando a una persona le duele una muela es urgente, urgentísimo. Entonces, por lo menos en Andalucía, en algunos casos se ha tenido que derivar al ámbito hospitalario y bueno, al final nadie quiere acudir al hospital para ir al dentista, ¿no? Me preguntan también, ¿la higiene bucal diaria del paciente respecto al cepillado, enjuague, raspado de lengua, existe alguna técnica específica para las personas con ELA debido a las características de la enfermedad? Y se refería un poco al tema del, que yo sé, esta persona en qué sentido me lo comentaba, es el reflejo que tienen a veces de arcada cuando se quiere limpiar la lengua y al final no lo hacen. ¿Pueden tener ese reflejo alterado y le da más fatiga el hecho de esa higiene? sí, por eso, por ejemplo, el hecho del limpiador lingual, hay gente que se limpia la lengua con el cepillo. El cepillo, al ser más estrechito, siempre tendemos a tirarlo más hacia atrás y entonces produce como este reflejo mayor. El limpiador lingual, como es más ancho, no nos lo ponemos tan hacia atrás. Entonces, el cuidador puede coger una gasita seca y puede estirar la lengua hacia afuera para limpiarla bien y que no sea el instrumento que tengan que entrar tan hacia adentro. Lo que también les produce mucha arcada y mucha incomodidad es el hecho de acumular agua, saliva, espuma. Por eso insistimos en los que tengan un buen control a nivel oral, poquita pasta,
y los que no, incluso se puede realizar el barrido mecánico de la placa, que es lo importante, con el cepillo totalmente seco, para no tener esta sensación como de ahogo ni de molestia. Y si se puede acompañar, hay muchos pacientes que ya tienen el aspirador de secreciones, esto a veces también les deja más tranquilos. Ujú. Otra señora dice que ella tiene temblor en la mano con el cepillo eléctrico cuando quizás seguramente porque tiene tan poquita fuerza que al subir el brazo le tiembla, ¿no? Bueno, seguramente tendrá que intentar apoyar el brazo, ¿no? Para que no tiemble, ya es más un tema, seguramente que el fisioterapeuta le ayuda a decir cómo lo hace para no hacer tanto esfuerzo físico, ¿no? A la hora de Sí, usar para intentar estar lo más cómodo posible. En estos casos, pues si utiliza un cepillo eléctrico, hay cepillos que pesan, que tienen mayor peso que otros, pues intentar que sea uno con poco peso. Si tiene buena habilidad y dice, mira, el cepillo eléctrico siempre pesa un poquito más, me voy al manual, pues en este caso se podría recurrir al manual, no pasa nada, porque insisto que lo importante es cepillar. Y luego, si se le cae el cepillo o ve que no tiene un agarre cómodo, se puede pedir al dentista que haga como estas bases de silicona para adaptar la mano al cepillo, o estas tiras que se venden por internet, que son como unas agarraderas de silicona que así hacen que el agarre al cepillo sea un poquito más fuerte. Esto sí. Em, Bueno, creo que lo has comentado, cómo lavar los dientes. Ella dice, yo no tengo movilidad, me tienen que ayudar a todo. ¿Cómo me lavan los dientes? Para mí, lavármelos es misión imposible y es una necesidad muy grande. Entiendo que comentabas que se tienen que colocar detrás. Claro, en los pacientes que haya control, que no haya disfagia, si el cuidador se coloca detrás y puede inclinar la cabeza, le dará una mayor visibilidad. Pero los pacientes que tienen disfagia, si les tiras la cabeza hacia atrás, sí que pierden un poco el control y no se agobian más, y yo lo entiendo. Entonces nosotros también estamos más tranquilos poniéndonos delante, bajándoles un poco la barbilla, porque en el caso que se acumule secreciones o pues siempre puede caer, ponemos una toalla y entonces limpiamos desde delante, intentando pues que si se acumula pues esta saliva o esta espuma pues caiga hacia adelante en vez de hacia atrás, y así el paciente está más cómodo. Ujú. Em, Comenta, yo tengo también como una inflamación en la parte anterior de la encía, debajo de los dientes, y lo peor es tener todo el día el aspirador o un Kleenex. ¿Qué puedo hacer? No sé si se refiere a que el uso del aspirador al final está inflamando la zona. O sea, Mm, normalmente cuando se produce una inflamación gingival sí que es por un acúmulo de placa, porque bueno, de sarro se acumula, estos microorganismos se acumulan tanto en la superficie del diente como por debajo de la encía. Y esto hace que la encía sea grande, que tenga como un agrandamiento en esa zona, y para intentar desinflamarla lo importante es cepillarnos. Y si sangra un poquito, no nos tenemos que asustar, porque a veces el paciente, si sangra la encía, le asusta y dice, uy, me estoy haciendo daño, paro. Y en principio es al revés. Si está sangrando, es que estás desinflamando la zona. Si te sangra, es un indicativo de que ahí tienes que insistir un poquito más, obviamente sin hacerte daño. Hay muchos cepillos, por ejemplo, eléctricos, que tienen sensores de presión, que si tú estás haciendo mucha fuerza, el cepillo se para o se enciende una luz para que controles un poco el tema de la presión. Pero si hay agrandamiento gingival, si hay inflamación, suele ser por acúmulo de placa en esas zonas. Me parece eso muy interesante de cara al cuidador, porque muchas veces el cuidador le está lavando los dientes, no sabe si está dándole más fuerte de lo que debe, y el paciente, si tiene dificultades para hablar, pues tampoco se lo dice. Claro. Entonces, el que exista ese cepillo de dientes que se para cuando estamos dando más fuerte de lo que debemos, me parece que bueno, los cuidadores que estén hoy escuchando deberían de tomar nota, quizás les ayude, ¿no? Porque muchas veces, muchos Sí. afectados que dicen, es que me hace mucho daño, es que me duele, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es esto? Cuando un cuidador cepilla y ve que aparece sangrado, a veces no sabe distinguir si ese sangrado está produciendo dolor y no, entonces deja de cepillar esa zona. Y es lo que decíamos antes, es al revés. Si hay sangrado, hay que desinflamar y hay que cepillar un poquito más. Vale. Me pregunta, tengo unas irregularidades en la encía por dentro, como una especie de bultitos. Si son, o sea, si es la parte interna, por ejemplo, en la lengua, si son bultos duros, normalmente son torus, que son protuberancias de hueso que son totalmente benignas,
que se producen en pacientes apretadores. Los pacientes que apretamos mucho los dientes, pacientes bruxistas, que puede ser que sean ahora o que lo hayan sido anteriormente, hacen que el hueso en algunas zonas se expanda y se creen como unos bultitos totalmente rígidos. Entonces, si no duele, no tiene que preocupar. Otra cosa es que sea un flemón gingival, que sea un bulto porque se haya producido alguna infección en algún diente. Pero esto sí que le dolería y al tacto es más blandito. El flemón es blando y cuando se aprieta pues duele, incluso puede supurar, pero si es la zona interna y son bultitos duros, es esta protuberancia de hueso que como está recubierta por encía, pues se notan unos bultos rígidos. Ujú. Eh, bueno, este cuidador dice, cuando tiene tanta rigidez en la boca, tengo que dejar y no lavarle los dientes. Es decir, si tiene tanta rigidez, has comentado varios utensilios que me parecen fenomenales, pero ¿es el momento? ¿Tengo que dar un masaje? ¿Tengo que esperar o no? O lo intento, Claro, aunque si ves que tenga mucha ya rigidez. inicialmente no abre la boca, nos podemos esperar. Pero sí que a veces pasa cuando tú estás trabajando y el paciente le da por cerrar la boca, normalmente suelen ser momentos puntuales. Entonces, en vez de intentar sacar el cepillo o manipularla, es esperar y llega un momento que el paciente abra, o sea, abre. A mí me ha pasado tomando medidas, por ejemplo, que el paciente cierra la boca, entonces te agarra el instrumento, tienes que esperar un rato y normalmente relaja y entonces ya lo sacas. Y estos dispositivos sí que durante el cepillado evitan que ocurra esto, que a pesar de que él quiere cerrar la boca, pues no puede porque tiene o bien el mordedor que es de madera o la silicona que al paciente no le produce daño, pero hace que no se produzca el cierre. Ujú. Vale, y ya un afectado me lo manda por WhatsApp y me comenta, eh, cuando ya no puedo acudir al dentista porque no me puedo subir en la silla de rueda, porque, perdona, en la silla del dentista es imposible, y sobre todo lo que me dice, y estar boca arriba ya ni te cuento. ¿De alguna manera podéis trabajar con el paciente cuando tiene la cabeza hacia abajo? Es decir, aquel paciente que te dice, no puedo poner la cabeza hacia atrás. Pero para hacer, Apoyarse del sistema ventilatorio y que lo lleven. para realizar algún tratamiento o para realizar la higiene, ¿a qué se refiere? Él no lo detalla aquí, no lo detalla. O sea, pacientes que, por ejemplo, estén encamados, que no se puedan movilizar y no puedan soportar el cepillado, sí que se puede realizar con gasas, hacer un arrastre mecánico de la placa para intentar mantener la higiene y utilizar colutorios que sean antimicrobianos para impedir que la placa bacteriana pues, produzca pues, caries o problemas mayores. Esto por un lado. Y en el caso de pacientes que, bueno, claro, que tengan una evolución de la enfermedad bastante avanzada y que no se puedan atender en un dentista habitual, estos son como los que decíamos antes, ¿no? Este porcentaje que quizás pues, los traen en camillas y tengan que estar atendidos en medios hospitalarios, quizás en estos casos sí que recurrir pues, a estos centros que ya están preparados para atender pacientes de estas características en el caso que se tenga que atender pues una molestia dental. Tan importante. Bueno, pues estas eran las preguntas que teníamos. No sé si en el chat hay alguna más. Sí, Eh, hay una en el chat. sí. Sí, dice, en el caso de que haya otras dificultades para el cepillado eléctrico, ¿aconsejan los cepillos de doble cepillado como el de Balene, que tiene también el cabezal móvil? Claro, yo sé que hay descritos unos cepillos, ¿no? Que tienen como unas cerdas laterales y una superior, que es como para cepillar todo a la vez. A mí no me acaban de gustar porque lo importante cuando se utiliza un cepillo es el barrido que se hace de la placa hacia afuera. A veces estos cepillos de movimiento horizontal lo único que hacen es mover hacia atrás y hacia adelante sin llegar a expulsar la suciedad. Obviamente, si al paciente le va cómodo y es la única manera de arrastrar, lo importante es que haya movimiento de esta placa, que la placa no esté estática durante horas y horas en la superficie del diente. Y es su única opción, pues antes que nada, que lo utilice.
pero si me dicen, no, no, yo estoy entre comprarme este o un manual o este o un eléctrico, yo prefiero los que tienen el cabezal individual, porque así nosotros podemos hacer el movimiento de barrido hacia afuera y la placa se va eliminando, no se va moviendo de un diente hacia otro. Muy Ujú. bien. Gracias. Bueno, pues yo creo Y que está... una pregunta mía, vamos, personal para esto, ¿no? Pero que te estaba pensando, estos cepillos que hay pequeños de dedo, porque tú estás hablando de algún colutorio para el limpiado manual, esos cepillos que son de dedo con ese colutorio o directamente el colutorio con el Sea, dedo los sin cepillitos nada. de dedo, muchos que son de silicona y tienen como unos pelitos pequeñitos de silicona, están más enfocados a pacientes pediátricos, a pacientes bebés, que a veces con este cepillito estimulamos las mucosas, o sea, no es para no hacer un gran arrastre de placa. Entonces, en pacientes extremos que no se pueda hacer un cepillado, lo que decíamos es, si no, mojar una gasa, que la gasa, como tiene irregularidades, arrastra un poquito más, que a veces estos cepillos tampoco llegan a tener mucha fuerza para arrastrar mucha placa. Vale. Bueno, pues yo creo que bueno, se han contestado bastante bien todas las preguntas. No ha quedado ninguna. Yo creo que la verdad que ha sido muy, muy completo en cuanto a la higiene oral, en cuanto a muchas veces cuando hablamos de él parece que la higiene oral es el mal menor, ¿no? Y Pero sin duda hemos tenido situaciones de un dolor tremendo en algunos pacientes y quizás no hemos comentado esto, pero creo que nada más que tuviéramos el diagnóstico de ELA, todo el mundo debería de pasar por el dentista, tener una revisión inmediatamente para evitar complicaciones futuras, ¿verdad? Que eso, por eso decías lo de el odontólogo en la unidad, ¿no? Para que en fases muy, muy iniciales ya, ¿verdad? Estéis ahí y solventéis. totalmente. No, pues muchísimas gracias de verdad, Nina, ha sido un No, placer. gracias a vosotros. Gracias a los asistentes y bueno, colgaremos el vídeo en nuestro canal de YouTube para la próxima semana. Ha sido un Perfecto. placer y hasta la próxima. Muy bien, pues gracias a vosotros y si necesitáis cualquier cosa, pues ya tenéis mi contacto y ya sabéis dónde estoy. Fenomenal, fenomenal. Muchísimas Además que gracias, estás Nina. en colaboración con la doctora Mónica Povedano, que lo has comentado antes, es una Es una referente crack, nacional, yo diría que casi europeo, su referencia. Así que no puedes estar mejor asesorada. totalmente. Esto es verdad, porque ella es, vamos, una crack. A mí me ha ayudado muchísimo. O sea Sí, sí, que sí. cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias y buen fin de semana para Muchas todos. Que gracias. vaya muy bien. Gracias Buena a todos. tarde. Adiós.